Buenas, hoy te voy a contar un poco qué libros me ayudaron a mí a emprender, a tener mi negocio, a manejar la economía, a creer en mí, a creer que yo puedo, que puedo ganar plata, que me puedo comprar mi propia casa, que puedo irme de viaje. Bueno, como la mayoría, yo tengo 41 años, como mucha gente, no tenemos creencias erróneas sobre nosotros mismos y también sobre la realidad, ¿no? Porque quizás escuchamos a nuestra familia, a nuestros padres y también a una sociedad decir, no, esto qué difícil está, es que con la crisis que hay, es que no, hay que sacrificarse, es que no, no, los que tienen plata es porque están en algo turbio, no, para que te vaya bien en un negocio y no, lo tenés que haber heredado, o no, imposible que acá en Argentina poner un negocio. Bueno, yo he escuchado mucho eso y me he alimentado de eso. Y bueno, obviamente que eso influye a la hora de justamente crear un negocio. Yo de muy chica tenía claro que yo quería trabajar por mi cuenta, que quería tener mi propio gabinete, que en ese momento, cuando yo tenía 20 años, me gustaba mucho hacer masajes, todo lo que era tratamientos estéticos. Obviamente que ahí hubo algo en mí, no sé qué, que me dijo, es por acá, ¿no? Pero obviamente que al principio me fue muy mal, fueron 2 años muy heavies, hasta que leí este libro, que lo tengo, que bueno, por algo ya está así, ¿no? Un poquito ya, Metafísica 4 en 1. No me acuerdo cómo llegó este libro a mí, es de Connie Méndez, un libro, ¿no? Que es fácil de leer, la verdad, es rápido, pero un libro que la primera vez que lo leí no entendí nada, pero dije, apa, acá hay algo más, ¿no? Esto de justamente de lo bueno, de pensar que te puede ir bien, de pensar que por qué no puedes tener plata, de pensar por qué no puedes crecer en tu negocio, de pensar por qué no te puede ir bien en muchos aspectos de nuestra vida, no solamente en lo económico. Lo volví a leer y lo volví a leer. Y fue algo en mí que cambió muchísimo, cambió mucho porque dije, pará, yo puedo. Empecé a decir cosas que decían en este libro, ¿no? De hecho, tengo algunas frases, tengo tipo marcado, porque realmente es muy interesante este libro. Hay que estudiarlo, pero me di cuenta de que yo podía y que quizás la historia que yo quería y que tenía en mi mente se podía hacer realidad. Y ahí empecé a creer un poco en mí, empecé a decir, che, me puedo ir bien, che, puedo llegar a pagar el alquiler, sí, puedo llegar a pagarme una clase de danza que en ese momento me gustaba tomar. Entonces, realmente empecé a creer mucho en la manifestación, empecé a creer mucho y ahí empecé a leer mucho más libros y realmente fue un recambio para mí este libro, ¿no? Después pasaron los años, ya me fue cada vez mejor, laburaba mucho. Me puse un estudio de Pilates, yo había estudiado el profesorado de Pilates, me lo puse con mi pareja, con Julián, empezó a ir muy bien, pero empezamos a ver que, bueno, sí, nos iba bien, pero 100% teníamos que trabajar nosotros, ¿no? Era eso, que si nosotros no trabajábamos, no ganamos plata. Si yo me enfermaba, entonces al fin y al cabo seguía siendo una empleada, de mí misma, pero era una empleada. Y leí este libro que me llegó de Napoleon Hill, Piense y hágase rico, ¿no? No le des mucha bola al título, pero sí me cambió. Y ahí es cuando leí este libro, entendí que tenía que tener un negocio en donde yo pueda estar descansando o pueda estar durmiendo, pueda estar enferma o pueda estar de vacaciones o haciendo otro negocio y mi negocio funcione igual. Este libro lo amé profundamente, es buenísimo, está muy bien explicado. Napoleón Hill tiene un montón de libros más que me los leía todos, obviamente, pero este es genial, te habla de esto, ¿no? De tener de no ser tu propio empleado, de que tenés que tener una opción B. Bueno, gracias a este libro, realmente tengo Verte Mejor. Mi negocio, que es este canal, mi negocio de productos de cosméticas hechos por mí, gracias a este libro, y realmente es para leerlo siempre, es tenerlo en la mesita de luz. Y otro de los libros es Padre Rico, Padre Pobre, que es muy conocido, de Robert Kiyosaki, también tiene varios libros de negocio, es muy bueno. Y acá realmente es justamente eso, ¿no? El padre pobre, que era su propio padre, que obviamente esto no tenía estas creencias de que hay que trabajar mucho, del sacrificio, de no importa la vida, hay que trabajar y para tener lo justo y necesario, que le dio mucha educación, le dio muchos valores, todo, y también habla de un padre rico, que era el padre de su mejor amigo, cómo le enseña a hacer negocios, cómo le enseña a trabajar, cómo le enseña esto de realmente invertir tu plata, de trabajar en tu plata. Yo con este libro aprendí a que tenía que invertir mi plata. A mí nadie me enseñó a invertir mi plata. A mí nadie me enseñó a ahorrar bien, ¿no? Ahorrar bien, pero ahorrar para que esa plata crezca, para ahorrar en un negocio, no para tener la plata bajo el colchón por si algún día pasa algo malo. Yo entendí que, claro, algo tenía que hacer con mi plata. Y bueno, acá en este libro aprendí
a que cada vez que cobro algo de mi sueldo, de lo que fuese, separo un 10% de ese sueldo, lo invierto, lo destino a diferentes cosas. Realmente eso fue muy bueno. Y bueno, me llevó a amar a los libros, me enseñó a que hay muchos libros que te enseñan, que te enseñan de economía, que te enseñan sobre un negocio, y obviamente tenés que leer de gente que ya lo hizo, de gente que ya sabe, ¿no? Y la mayoría, si vos empezás a ver tu historia, la historia como de Robert Kiyosaki, él hasta estuvo varios meses durmiendo en un auto, su casa era un auto, o sea, realmente todos empezaron desde abajo, todos empezaron desde cero, con una mentalidad también que empezaron a crearla. Así que nada, yo te recomiendo muchísimo estos 3 libros. Después hay un montón más. La verdad que hay 1.000.000 de libros en donde hoy son muy accesibles, en donde hoy se pueden leer. Creo que para que tu negocio sea exitoso, para que puedas avanzar en tu negocio, para que sepas que a veces es necesario los fracasos, para que sepas que no es de un día para el otro, para que sepas invertir, para que sepas trabajar el dinero, para que no le tengas miedo al dinero, para que quieras más, para que puedas ayudar a otros. Tenemos que empezar a realmente trabajar nuestra mente, trabajar a nosotros mismos, nuestro autoconcepto, nuestras creencias. Es muy importante, yo creo que fue un cambio en mí cuando dije, pará, tengo que empezar a trabajar mi mente, tengo que empezar a saber de esto, porque nadie nos enseñó a tener un negocio, nadie nos enseñó a querernos, a confiar en nosotros, a que sí se puede, a que podés ir por más, a ver, la gente que opina es gente que nunca tuvo lo que vos querés, es gente que quizás frustrada, quizás que no le importó, quizás que nunca se pudo arriesgar, nunca tuvo el valor para arriesgarse, que hay que confiar en uno, y sobre todo uno tiene que leer, escuchar a la gente que ya lo hizo, a la gente que está en donde vos querés estar. Eso lo aprendí muchísimo y están los libros, está la respuesta, te ayudan, te guían el camino, es increíble. Lean, búsquense su momento, aunque sea 10 minutos al día para leer, porque les va a abrir un gran camino y su negocio va a crecer, te lo puedo asegurar. Suscríbete a mi canal, que me súper ayudás. Hablo un poco de mi experiencia a la hora de crear mi negocio, de cómo trabajo. Nada, quiero expresar lo que a mí me pasó, porque muchas veces yo me guié por gente hablando acá en YouTube, de gente que recién empezó, de todo el camino que uno piensa que es suerte y no lo es. Entonces, bueno, yo también quise documentar y grabar para que del otro lado, que estás vos, viendo por dónde empezás o que ya tenés un negocio y no sabes qué hacer, que tengas un apoyo, que sepas que se puede, que estamos juntos, que a mí me falta mucho todavía para crecer, pero bueno, acá estamos, así que me ayudas mucho si le das like a este video, si te suscribís. Gracias por estar del otro lado y de todo corazón espero que te ayude muchísimo lo que digo. Chao, chao.